Iniciamos el detalle de las noticias en el foro, en la entrevista. Esta mañana la abogada Nilia Ramos dio a conocer que en la actual Corte Suprema de Justicia se trafica con influencias para favorecer a varias personas. Vaya acusación de la abogada. Carolina, cuéntenos. Fuertes revelaciones se dieron esta mañana en el foro La Entrevista, dirigida por el licenciado Raúl Valladares. La abogada y exfiscal Nilia Ramos confesó que conoce que en la actual Corte Suprema de Justicia se han dado casos de influencias y coimas en la que magistrados estarían beneficiando a imputados con sentencias absolutorias, lo que abre el abanico de posibilidades que en las distintas salas se estén dando situaciones irregulares. He conocido particularmente un caso de un magistrado de esta corte de que por dinero está queriendo dejar libre a personas. Entonces, yo creo que eso se debe de investigar. ¿En esta corte? En esta corte. O sea, en esta corte se han conocido muchas situaciones y el río cuando suena, piedra lleva. La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, reaccionó al controversial anuncio y apuntó que mientras la elección de autoridades judiciales nace del seno del Congreso Nacional, tendremos los mismos resultados, que se traduce en más impunidad. Decir que esto no es nuevo, lo hemos escuchado históricamente desde el Poder Judicial, en donde altos funcionarios supuestamente piden algún presupuesto para entregar una resolución condenatoria o no. Tal parece que la denuncia del juez Marco Vallecillo es solo la punta del iceberg, porque la presunta manipulación o corrupción en el Poder Judicial toma fuerza. El actual pleno apenas lleva 1 año y 6 meses de estar en funciones y ya les llueve sobre mojado. Sin embargo, el portavoz de ese poder del Estado salió al paso para decir que se mencionen nombres y apellidos para comenzar con las investigaciones. Si a ella le consta y tiene las pruebas, lo normalmente que debe hacer todo ciudadano, pues es hacer llegar esa información al Ministerio Público. La extinta Masi recibió múltiples denuncias de este tipo, por ende este abogado lamenta que las acciones supuestamente se siguen replicando. Igual en la Masi, yo le puedo decir, se recibían muchas denuncias sobre supuestos cohechos o actividades de ese tipo en el sector judicial. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y dirigentes políticos repudian presuntos actos de corrupción a lo interno de la actual Corte Suprema de Justicia, denunciados por la exfiscal Nilia Ramos. Luego que la exfiscal Nilia Ramos denunciara en el foro La Entrevista de Canal 11 que se conocen más casos de corrupción a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, en donde se involucra hasta a magistrados de influenciar para dejar libres a imputados, se ha generado reacciones en políticos. Desde Libre consideran que esto es normal, ya que la podridumbre sigue en los poderes del Estado a pesar que ya no están las cabezas. Eso es lógico que pasa si lo único que se ha logrado quitar en el país es la cabeza de la estructura criminal, que esa es la que está siendo juzgada en Nueva York. Pero todo el cuerpo de la estructura criminal que se instauró en el país post golpe de Estado está ahí: jueces, fiscales, policías, militares, estructuras de alcaldías, diputados coludidos con el crimen organizado. Nacionalistas consideran que la responsabilidad de todo lo que se está destilando es de Libertad y Refundación, ya que nunca se había visto este tipo de cosas. Mire, realmente yo estoy con los pelos parados con esto que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, porque las acusaciones que hay son severas, son justificación suficiente como para que sea un juicio político, para que aquí se empiece a hablar del tema de una investigación fidedigna y real. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, considera que es hora de que todo esto acabe. Tenemos que estar en contra de ellos y tenemos que como ciudadanos reclamar. No puede ser que estemos a favor de ellos. Tenemos que reclamar y hacer que esta gente que están en las diferentes funciones públicas cumplan con su responsabilidad para lo cual fueron electos. Por otro lado, oficialistas más bien destacan observar un verdadero compromiso por la Fiscalía de acabar con estos casos, como los que ha mencionado la abogada Nilia Ramos. Es que aquí lo que hay que rescatar es que aquí la justicia debe ser pareja para todos. La justicia no tiene colores políticos, no tiene ideología, no tiene religión. Por eso yo aplaudo la acción del Ministerio Público, el haber capturado a una persona que supuestamente estaba cometiendo un acto de corrupción, sin ver de qué partido político era. Para 11 Noticias, Fernando Artiaga.
Han nombrado perito forense para recuperar información que presuntamente borraron del teléfono que entregó el juez Marco Vallecillo. ¿Cómo le van a borrar a un ex juez hoy porque está recluido en los Cobras? Pero ¿cómo le van a borrar el teléfono? René Amaya, cuéntenos. La comisión interventora nombrada por la Corte Suprema de Justicia para investigar los hechos en los tribunales de criminalidad organizada, ambiente y extorsión nombró a un perito forense, quien aparte de verificar la supuesta extorsión de 3 millones de lempiras que el juez Marco Vallecillo cobraba a un empresario, también se encargará de recopilar la información que presuntamente se borró del celular, según lo denunció el impartidor de justicia, la que será clave en el juicio que se ventila en su contra. Bueno, sí, el Ministerio Público tiene peritos expertos en vaciados telefónicos certificados, ¿verdad?, por el Poder Judicial, que son los que trabajan de la mano con los investigadores y con los fiscales, ¿verdad? Y seguramente el teléfono pues está en manos de los fiscales que investigan este caso. Según especialistas en el manejo de tecnología, recopilar la información sustraída del número telefónico del juez Vallecillo sí se puede lograr, siempre y cuando no se deje pasar mucho tiempo, si no el imputado puede solicitar a la empresa WhatsApp por la vía legal el envío de los mensajes que cruzó con una o más personas para demostrar ante el juez que está libre de los delitos que el Ministerio Público le imputan. Y sí se puede recuperar, pero hay un tiempo en el que se puede hacer. Por ejemplo, WhatsApp, cuando está en Android, el backup dura 7 días. Entonces, si se hace dentro de los primeros 7 días, es posible recuperar la información. Para este experto en el área penal, la sustracción de datos de un aparato telefónico se puede hacer siempre y cuando exista una orden judicial. Caso contrario, quien lo haya hecho bajo su responsabilidad ha incurrido en delito. Ya nosotros hemos visto acá de que se han presentado varias denuncias contra peritos de lo que es el Ministerio Público, donde en ellos han trastocado la información y la han puesto para que se pueda acusar a una persona. Otros profesionales señalan que recopilar dicha información es clave en el juicio porque servirá para ilustrar al juez que conoce de la causa si Marco Vallecillo es culpable o inocente de los delitos que se le acusan. René Amaya, 11 Noticias. Según abogados penalistas, el togado Marco Vallecillo, quien es acusado por el delito de extorsión, podría pagar una condena de hasta 20 años de cárcel de ser encontrado culpable. A 2 días para que el juez Marco Vallecillo sea presentado en audiencia inicial por enfrentar cargos de extorsión en perjuicio de un testigo protegido de la Fiscalía, a quien presuntamente solicitó un soborno de 3 millones de lempiras para favorecerlo judicialmente, abogados penalistas explican que de ser encontrado culpable, el Código Penal establece que sobre el togado podría recaer una pena de 15 años de prisión. Recuérdese que se le aumentaría en 1/3 a él por el ser funcionario judicial. Entonces la pena que podría enfrentar él sería de 20 a 25 años. Los conocedores del derecho penal coinciden que según el relato de los hechos emitidos en el requerimiento fiscal, al juez Vallecillo no se le debió imputar el delito de extorsión, sino el de prevaricato o cohecho que contemplan penas mínimas o casa por cárcel. Es mayor una pena de extorsión que una pena de prevaricato, ya que el delito de extorsión, según el artículo 184 del Código Procesal Penal, no admite medidas distintas a la detención judicial. Cabe mencionar que en este proceso investigativo también son señalados los abogados Nelson Sierra y Reinaldo Leiva por el delito de extorsión, aunque Leiva aún es prófugo de la justicia, pero de acuerdo a este jurista, ambos podrían enfrentar una pena no menor de 10 años, debido a su presunta complicidad en el emblemático caso. Sí, ahora en relación a los muchachos habrá que ver la participación o cómo acredite el Ministerio Público. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y las recientes declaraciones del juez Marco Vallecillo podrían tener con canillera a funcionarios judiciales, políticos y otros sectores de la sociedad hondureña. Porque yo voy a declarar todo. Esto es mierdar a un montón de gente. Por favor, hermano. Esto es una injusticia. Tras la filtración de este audio del ex juez Marco Vallecillo, mantiene llenos de temor a muchas personas de diversos sectores de la sociedad hondureña que podrían estar involucrados en este presunto caso de extorsión que involucra al togado, según analistas. Creo que hay algún
tipo de angustia, pero esta sería muy grande si el sistema funcionara, pero el sistema está diseñado precisamente para que estas cosas sucedan. Otros consideran que la posibilidad es muy alta para que este caso cada vez se vaya ampliando, abriendo otras aristas y mencionando a diversas personas. Al parecer las investigaciones van enfocadas en esa línea. Esperamos que la justicia prevalezca en cualquier caso y que los hechores y hechos y todo lo que tengan que ver con este caso pues sean llevados a juicio penal público y que se aplique la prueba correspondiente. Para este profesional del derecho, de ser ciertas las declaraciones en este audio presuntamente de Vallecillo, la situación que actualmente sacude al Poder Judicial podría ser apenas la punta del iceberg. Si es que es cierto, ese supuesto audio es la punta del iceberg. O sea, ¿qué es lo que hay en la estructura de esa podredumbre hacia abajo? Este exfiscal del Ministerio Público no descarta que en los próximos días se estén emitiendo más de un requerimiento en la audiencia inicial. Estoy claro que probablemente va a ser más de un requerimiento, no le puedo decir cuántos, pero puede ser más de uno. Este es un informe para 11 Noticias. Como hay un dicho aquí en Honduras que cuando todo el mundo hace algo, se abrió la pesa, dicen. Ha surgido otro escándalo en la Corte Suprema de Justicia. Esta vez el escándalo es en los tribunales de Trujillo, Colón y también en las Islas de la Bahía, donde varios jueces han sido denunciados también. Steven Salgado. Un nuevo escándalo judicial se avisora. Autoridades intervienen en tribunales de Trujillo, Colón e Islas de la Bahía tras denuncias recibidas contra jueces por supuesto abuso de autoridad, faltas al debido proceso, retardos en la administración de justicia, entre otros reclamos. Por lo que los miembros de esta comisión interventora enviaron equipos a la zona para constatar estas acusaciones. Ante un número considerable de actuaciones que deben ser investigadas respecto al conocimiento, sobre todo de causas penales, por los jueces de letras y jueces de sentencias de estas jurisdicciones, se ha desplazado también equipo por parte de esta supervisión a fin de garantizar así que la administración de justicia sea con el respeto al debido proceso. Esta decisión ya generó diversas reacciones por parte del CONADE, que insta una investigación a nivel nacional y, de confirmarse estas denuncias, aplicar la ley a aquellos operadores e impartidores de justicia que estén involucrados en actos irregulares. Si cualquier persona comete un acto delictivo, es imperante que el Estado de Honduras realice un procedimiento de investigación adecuado para determinar y verificar si son ciertos o no. A criterio de expertos, esta situación es algo que por muchos años en diversas partes del país se ha denunciado y que hasta ahora sale a la palestra pública. Por tal razón, es un punto de inflexión en el Poder Judicial. Se ha manifestado un hecho que se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. Inclusive hemos escuchado a algunas personas de algunas instituciones como el CNA que ya lo están diciendo y lo están evidenciando. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bien, vamos a hacer un alto porque Ronald Zelaya tiene un importante segmento deportivo esta noche. Continuamos con más en 11 Noticias, emisión estelar. Una investigación del diario digital El Pulso.hn salpica a la precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinosa, quien presuntamente influyó en ex magistrados nacionalistas de la Corte Suprema de Justicia para frenar garantía contra un banco hondureño. El hecho quedó registrado en una grabación telefónica. Un presunto acto de corrupción arropa a la precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinosa, quien a diario comparece ante medios de comunicación con el discurso de velar por la justicia, acabar con la impunidad y garantizar la democracia mientras se ve envuelta en vergonzosos escenarios amañados. En un reportaje exclusivo realizado por el medio digital El Pulso HN, bajo el título Precandidata presidencial liberal, influyó en magistrados nacionalistas para frenar una garantía contra un banco hondureño, destapa que Espinosa
entró en acuerdos bajo la mesa con magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2009-2016, afines al Partido Nacional, en beneficio personal y defensa de los intereses de un reconocido banco hondureño, con el objetivo de pedir la suspensión provisional de la ejecución de una garantía bancaria que debía ejecutarse y que fue suspendida mágicamente. El medio tuvo acceso a audios sobre las conversaciones para ponerse de acuerdo con la exmagistrada Lidia Estela Cardona y el ahora occiso Víctor Manuel Lozano Urbina, en el cual mencionan a Maribel Espinosa. En la grabación describen que Espinosa presentó un amparo y solicitó la suspensión del documento, negociando celeridad a favor de su defendido, obteniendo respuesta a la mañana siguiente de haber entregado el recurso 0132-2015. Aló. ¿Verdad? También, ¿no? Ya ves, la doctora a la una, yo voy a salir ahorita, pero paso de estar igual. No te preocupes. Hay un amparo que Maribel Espinosa me vino a pedir, porque le quieren hacer una jugada y un apoderado del banco Quito. Entonces, quiere que a ver si se lo damos con suspensión y que le enviemos la comunicación hoy, porque no la tienen en San Pedro. Entonces yo le dije a Carlitos que lo tuviera listo para en la tarde, para ver si le firmaba. Ok. ¿Vos qué decís? No, oye, acuerdo, yo ya le di el caso, ya me lo explicó muy bien. Ok, nada, vos a ver. Mira, otra cosa. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás conmigo? Encantado de escucharte, hombre. No está con gente ahí, ¿entiendes? Muy bien. ¿Cómo te va, hombre? Aquí solo te quería saludar y preguntarte de un expediente. ¿Te doy el número? Dale. SCO 02132. Espérate. 0132. ¿Cómo 0132? 0132. 2015 de abril, a lo acaban de presentar y ordenar una suspensión provisional de una ejecución. Sí, bien raro. ¿Verdad? ¿De quién es eso? Es que ya estaba siendo ejecutada por el enamorado, que es el interesado, una ejecución contra ti, ¿verdad? Según una garantía hipotecaria, una garantía que dio Ficosa, ¿verdad? Entonces ya está en ejecución, ya está en título, todo. Y se presenta un amparo el 5 y resolvieron, pero de la noche a la mañana, suspendiendo la ejecución. La ejecución nunca se suspende, Víctor Manuel, ¿verdad? Para que lo mires, a ver si tú sabes. Vamos a ver. Vaya pues. Ok. A juzgar por el tipo de expediente y la naturaleza del proceso, se trata de un caso que conocía la Sala Constitucional. Los magistrados que conversan en el audio fueron impuestos después de la destitución ilegal y arbitraria de los magistrados originalmente electos para el periodo 2009-2016. Ante esto, algunos sectores consideran que Espinosa ha sido de las políticas en el país que busca aparentar ante los ciudadanos la imagen de rechazo hacia los principales partidos políticos vinculados a actos irregulares, a quienes acusa de supuestos pactos oscuros. Sin embargo, ahora para algunos representantes de sociedad civil, al destaparse la olla sobre su posible participación en componendas deshonrosas con millonarias cantidades de por medio, la diputada presenta un doble discurso. Según los datos recopilados por el Pulso HN, los magistrados con quienes pactó Espinosa es Lozano Urbina, electo en 2012 tras el golpe técnico asestado a la Sala Constitucional que presidía Rosalinda Cruz Sequeira. En tanto, Cardona, quien fungió como magistrada en la Sala Laboral del Poder Judicial 2002 al 2009 y fue llamada a sustituir a Óscar Chinchilla,
fiscal general por 10 años hasta que vacó en el cargo en septiembre del 2023. La impunidad y corrupción corroen al sistema de justicia de Honduras desde hace varios años y ahora involucra a una aspirante a la presidencia, concluyen los expertos. Este es un informe para 11 Noticias. Y luego de que trascendiera un audio en el que 2 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaban favorecer a un cliente de la diputada en antes mención, diputados también del Legislativo exigen al Ministerio Público investiguen a la también precandidata presidencial Maribel Espinosa. Luego de conocerse que exmagistrados nacionalistas de la Corte Suprema de Justicia favorecieron en un caso a un banco cliente de la actual diputada y precandidata presidencial Maribel Espinosa, congresistas de Libre esperan que el Ministerio Público actúe de oficio para investigar todas estas denuncias que evidencian tráfico de influencias. Debe de investigarse. La sociedad hondureña anhela justicia y justicia pasa por inexistencia de tráfico de influencias, de donde venga. Eso es un acto que nos avergüenza. Otros diputados lamentan observar el número de casos en los que se involucra a la profesional del derecho. Algo reprochable, ella misma pues esté resultando que participa en este tipo de actividades. Entonces aquí queda en evidencia que el interés de llegar al Congreso Nacional no es para legislar en favor del pueblo. Desde la bancada del Partido Salvador de Honduras repudian este nuevo caso, de ser cierto, y también se arrepienten de haber abierto las puertas de ese partido a la congresista. Que nos ha impactado inclusive como bancada del Partido Salvador de Honduras, porque le dimos la oportunidad de entrar dentro de este partido, a pesar que ahora pues está aconteciendo otras características de su coyuntura política. Yo, si se comprueba esto, si la Fiscalía interviene, si le da el debido proceso y se demuestra que esto es cierto, sería completamente lamentable. Los parlamentarios esperan que el Ministerio Público actúe de inmediato porque se debe recuperar la justicia en Honduras. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Shirley Martínez en el norte del país con más reacciones sobre este tema. Un nuevo escándalo pone en el ojo del huracán a la precandidata y diputada del Partido Liberal Maribel Espinosa, tras ser vinculada de haber influido en magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Partido Nacional para beneficiar a una empresa, al lograr suspender una garantía bancaria a su favor. Ante esta polémica, analistas de la zona norte exhortaron a que se ejecute una investigación exhaustiva e inmediata contra Espinosa, porque Honduras merece respeto. Yo creo que Honduras se merece un poquito de respeto y los políticos tienen que entender que el Estado de Derecho no es como ellos lo pregonan. 45,000 agremiados en el Colegio de Abogados, de los cuales 2,000 son abogados de categoría y de credibilidad. Los otros por ahí andan. Otros opinan que se le ha hecho costumbre a la diputada Espinosa utilizar sus influencias en el Poder Judicial para intereses oscuros, revelando que a ella se le acredita que San Pedro Sula tenga los costos más altos por servicio de agua potable de Centroamérica. Contrato leonino que hoy le mantiene el agua carísima a los sanpedranos fue producto de las artimañas y ella es la principal abogada de esta empresa concesionaria, por lo que yo creo que es bien difícil, ¿no?, aceptar a alguien que ha actuado de alguna medida para encarecerle la vida a la población en el tema puntualmente del agua potable y que ahora nos diga que quiere representar con honestidad los intereses de todo un pueblo. Por su parte, expertos arguyen que no es coherente mantener a una persona como precandidata a la presidencia de la República que pregona defender los derechos de los hondureños, cuando en la práctica destruye y utiliza a su antojo la debilidad institucional del Poder Supremo, connotando que él mismo debe continuar con la depuración masiva para evitar el tráfico de influencias. Que es una investigación en contra de ella, ¿verdad? Y que ella también, pues, en cada vez necesario de los rumores, debe hacerse investigaciones más profundas y de verdad en el juzgado de letra civil, también en lo laboral, porque hay mucho nepotismo, hay actos de corrupción, no es delito, que hace muchos años lo vemos que intervienen, que supuestos prejuicios, pero no miramos ninguna mejoría. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Por su parte, la precandidata presidencial y actual diputada
se ha pronunciado al respecto y asegura nunca haber tenido acuerdos con los magistrados e indicó que de conocer funcionarios corruptos, ella misma los denunciaría, por lo que en medio de audios filtrados en los que se menciona su nombre, asevera que todo es una acción política en su contra. Aquí lo que andan buscando es buscándole a los honestos y le hallan una mancha, pero entre los pícaros se ponen de acuerdo. Y yo le quiero decir, yo jamás he hablado con un magistrado por mis asuntos, y sino que lo digan ellos, sí es cierto. Y por el otro lado, decirle que no necesito hacer semejantes cosas, porque yo prefiero acusar a un juez o magistrado que irle a pedir un favor. Sí, esa ha sido mi conducta, y lo importante para mí es que yo no sé de quiénes son, no las desconozco, y también quiero decirle, no es mi voz. Bien, yo trabajé en radio muchísimos años. Sin hacerle un peritaje especial, esa es la voz de la ex magistrada, ex procuradora y expresidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Estela Cardona, y del embajador Lozano, sin ninguna duda. Por muchos años yo los entrevisté en radio, en HRN, sin hacer un peritaje oficial. La voz es clara que es de ellos. ¿Cómo surge esa grabación? Es otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Las acusaciones en contra de la honorable diputada Maribel Espinosa se suma también la reciente denuncia del ministro de Energía, Eric Tejada, quien detalló que Espinosa le realizó un cobro de 100 millones de lempiras en representación de una empresa generadora de energía. Ahí en el foro ha comenzado a despotricar en contra de nosotros y no es así. Decir que ella nos está acusando a nosotros de cosas que no tienen ni la menor prueba y que además son sujetas a querella, ¿no? Lo que sucedió fue que nosotros, acabando de asumir la gerencia del ENEA ya por finales de febrero, principios de marzo del 2022, sostuvimos una reunión con la representación de el fideicomiso, del fiduciario, ¿no?, que es Banco Ficosa, en el fideicomiso de EH, ¿no? Cuando estaba EH todavía. Ella llegó como parte del equipo legal del banco y una vez concluida la reunión, ella me cobró 100 millones de lempiras de la factura. Vamos por parte. ¿La reunión para qué era usted y la diputada Espinosa? No, la reunión era en el contexto de el fideicomiso que hay entre EH, cuyo fiduciario es Ficosa, y está la ENE también, ¿no? En el contexto, al final de la reunión, o sea, la reunión era de temas relacionados al fideicomiso, ella, o sea, termina la reunión, ella se queda y ya estaba... ¿Le dijo que lo quería ver en privado? Sí, que me quedara un rato, y está el abogado Vladimir Rodríguez, que es gerente operativo del ENE de Testigo, y ella nos externó que había una factura de 100 millones de lempiras de un generador. ¿De 100 millones? 100 millones de lempiras, sí, pendientes. Esos no son confites, Raúl. Y que... 100 millones de... Agradecería que el ENE le hiciera el pago, ¿no? Entonces... ¿Ella le pidió que pagara 100 millones a quién? A el COSA, era una factura de COSA. Hay una buena noticia en la agenda informativa de esta noche, y es que el Hospital Escuela somete a licitación 200 millones de lempiras para la compra de medicamentos para enfermedades crónicas. Con Aminopep Forte tenés mucho por hacer. Presenta.
Con la participación de 18 empresas ofertantes, las autoridades del Hospital Escuela iniciaron una nueva licitación valorada en 200 millones de lempiras para la compra de 117 diferentes tipos de medicamentos para enfermedades crónicas. Ascenderá aproximadamente unos 200 millones de lempiras. Es importante decir que las primeras entregas, una vez adjudicadas a las casas oferentes y que ganen en este proceso, se espera que entonces el hospital reciba esos primeros medicamentos a mediados del próximo mes de octubre. Al culminar la adjudicación, se espera que las primeras entregas de medicamentos ocurran en los últimos días de septiembre y finalizando octubre, y abarca todo tipo de pacientes que por sus patologías complejas no pueden ser tratados en otros hospitales de la red pública. Con respecto a las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes mellitus, que son procesos que el paciente necesita sus medicamentos a diario, y son los antihipertensivos, por ejemplo, son más de 20 medicamentos que necesitan los pacientes que están tratados para este mal. Según los galenos, para las personas con diabetes se necesita insulina para normalizar los niveles de glucosa, debido a que varios pacientes sufren de descompensaciones por no tener sus tratamientos a tiempo. Ahora, usted tiene que resolver el problema de raíz, establecer muy bien y trabajar en lo que es la atención primaria en salud a nivel de todas las comunidades. Luego se fortalece el primer nivel de atención. Ese es un informe para 11 Noticias. Los diputados de oposición se declaran en insurrección legislativa porque exigen se apruebe el presupuesto al Consejo Nacional Electoral. Fernando Arteaga, en vivo, adelante. Gracias, compañeros. En el estudio de 11 Noticias, emisión estelar, volvió el circo al Congreso Nacional. Hoy la oposición inició nuevas medidas de insurrección legislativa. El porqué ya lo venían anunciando. Esperaban que se tocara en primera instancia y se agendara la aprobación del presupuesto especial de elecciones para el próximo año. Sin embargo, el Congreso Nacional y la directiva iniciaron con otros temas. Esto generó protestas, generó gritos, generó insultos, pitoretas y bueno, todas estas medidas a las que ya estábamos acostumbrados en meses anteriores. Escuchemos lo que decía el vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, porque se tuvo que suspender la sesión muy temprano, a eso de las 6 de la tarde en el Congreso Nacional. Que ese presupuesto se iba a aprobar el día de esta semana, que mañana se iba a recibir la opinión de finanzas. Sin embargo, ellos ya tenían preparado un show político, ya traían los pitos, ya traían, y entonces interrumpieron la sesión normal del Congreso. Lo más lamentable es que están al mismo tiempo interrumpiendo una ley que el Consejo Nacional, un proyecto de ley que el Consejo mandó, que le va a facilitar las compras y las contrataciones. Fuimos donde el diputado Redondo a pedirle en nombre del pueblo hondureño, no en nombre del Partido Nacional, que se apruebe el presupuesto que el Consejo Nacional Electoral solicitó a Finanzas desde mayo. Y escucha bien, desde mayo, y Finanzas no ha emitido la opinión a favor o opinión positiva para que este Congreso apruebe el presupuesto. Y le pedimos, escucha bien cuál fue nuestra postura. Diputado, compañero, te pedimos, si no se aprueba hoy, darnos garantía que se va a aprobar mañana y ratificarle al pueblo hondureño que mañana se va a aprobar, pero encontramos un rechazo, la negativa de los que coordinan este Congreso, y dijo que tal vez a finales de la semana, jueves, viernes o sábado, se podía aprobar. De momento, lo que podemos informarles a esta hora de la noche, retornamos con ustedes hasta el estudio principal. Gracias, Fernando Arteaga, por este contacto. Vamos hasta Casa de Gobierno con René Amaya, y es que hoy ha visitado Honduras la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y también fue alta comisionada de las Naciones Unidas a nivel internacional. Así que en esta visita oficial a Honduras, ¿de qué se trata y qué temas se van a tratar con la presidenta Xiomara Castro? Adelante. Buenas noches, compañero. Efectivamente, así es, la presidenta de la República ha recibido esta tarde-noche a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la cual han hablado de un tema muy importante, que es que se debe aprobar en Honduras una ley contra la violencia política, en vista de que se va a entrar a un proceso electoral tanto primario como general. Escuchamos a la exmandataria de los chilenos. Estoy muy contenta de volver aquí a Honduras, ahora en mi calidad, bueno, no solo de expresidenta de Chile, sino también como vicepresidenta del Club de Madrid, que es una organización de expresidentes y ex primeros ministros
que lucha por garantizar la democracia, los derechos humanos en todo el mundo. He venido, por cierto, a visitar a la presidenta Xiomara Castro, a quien conozco hace varios años, a contarle los motivos de mi visita, la misión que nos trae, que es, por un lado, conocer toda la situación de las mujeres en Honduras. Se puede dar y promover una ley destinada a evitar y prevenir la violencia política contra las mujeres, situación que sucede en todo el mundo y también aquí hoy día en Honduras. Y para eso no solo he tenido la oportunidad de esta reunión con la presidenta Xiomara Castro, sino también el día de mañana tendremos múltiples actividades, tanto con cuerpos diplomáticos como con la Cancillería, como también con una serie de instituciones como el Consejo Electoral, la Comisión de Equidad de Género del Congreso, la directiva del Congreso, el Congreso Pleno. Ha dicho además que tiene una agenda muy apretada para estos 2 días aquí en nuestro país. Se reunirá con las autoridades del Congreso Nacional, con autoridades del Consejo Nacional Electoral, de la Asociación de Municipios de Honduras, para hablar específicamente de este tema de la ley contra la violencia en las mujeres. Más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Adelante. Gracias, René Amaya. Importantes temas que van a ser tratados durante esta semana en esta visita oficial de la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Vamos a pasar al campo, digámoslo así, político, lo que ha sucedido en redes sociales. Jorge Calix ha posteado un fuerte mensaje en su red social de X y ha dicho que, y lo voy a leer textual, pero le voy a dar contexto también: estrechando lazos de amistad con narcotraficantes, terroristas y represores. De lo único que Padrino puede hablar es de cómo funciona el Cártel de los Soles, del cual dice Vladimir Padrino es miembro. ¿Será que el gobierno quiere abrir sucursal aquí? En un fuerte mensaje por la visita del secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Roosevelt Avilés, con el ministro de Defensa de Venezuela. Ante esto, Enrique Reina, canciller de la República, ha respondido a Jorge Calix en esa misma red social y ha dicho: es triste cuando por otros intereses alguien deja de ser coherente y consistente con los ideales o la lucha, como lo somos en Partido Libre. Cuando este personaje quiso ser diputado suplente, ahí andaba hasta marchando con los militares reales de izquierda. Ahora dicen que como si no levanta las encuestas, lo dejan sin billete y sin apoyo las fuerzas oscuras que han gobernado este país, y además lo bajan de la candidatura y no le resultó querer destruir a Libre desde adentro. De afuera tiene que estar saliendo cada 5 minutos con cualquier embuste o falsedad. No hay cosa peor que un traidor que quiera aparentar lo contrario. Cuídense en el Partido Liberal, dice Enrique Reina. Por suerte de aquí ya se fue. Además, nuevamente, Jorge Calix sale en respuesta unos minutos después y le ha dicho que él no suele hacer eso, pero que no es digno lo que... Ya que estás de digno, dice, sería bueno que me pagaras lo que me pediste prestado para ponerte al día con el Colegio de Honduras cuando estabas postulándote para ser magistrado de el Tribunal de Honduras. Dice, claro, eso era cuando no tenías dinero, le responde Jorge Calix a Enrique Reina, y llegaste con falsa humildad a mi oficina buscando auxilio. Ahora, la soberbia del poder y del dinero te hace atacar a quien alguna vez te ayudó a pagar tus deudas y a salir adelante. ¿Cómo hacemos? ¿Te mando mi número de cuenta o te acordás de dónde queda mi humilde bufete?, le dice Jorge Calix. Comunidad internacional, qué pena que tengan que saber que el canciller de este gobierno no solo es aliado de la narcodictadura venezolana, sino que también se hace el de a peso con sus deudas. Por cierto, un montón me deben, son varios. Así que no te sientas solo, canciller, le dice. Así las cosas en Honduras. Fuego cruzado. Luego de que fuera objeto de críticas por la oposición en Honduras, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, explicó que su presencia en Venezuela obedece a una invitación girada a través de la Cancillería hondureña por su homólogo de aquella nación para que asistiera a los 4º Juegos Mundiales de Cadetes que se celebran en el país sudamericano, donde participan varias naciones.
Se está llevando a cabo los cuartos Juegos Mundiales de Cadetes que organiza el Consejo Internacional de Deportes Militares y cuya sede es Venezuela. Eso obedece nuestra presencia aquí, eso obedece nuestra reunión con las máximas autoridades militares de aquí de Venezuela para poder ver cómo en futuros Juegos de Cadetes, Juegos Mundiales de Cadetes, podemos enviar ya una representación como tal. Nosotros en este momento solo estamos como observador. Hay diferentes países con buenas representaciones de cadetes que vienen a integrar y a competir en diferentes competencias como voleibol, natación, ciclismo, disparo en polígono, etcétera. Así que en base en esa actividad, cuya sede es Venezuela, en años anteriores tengo entendido que fue Rusia o China, y hay pues representación de diferentes países. En ese sentido fue nuestra reunión, y nuestra presencia aquí obedece meramente y específicamente a esa invitación que fue recibida desde el 11 de julio a través de Cancillería. Honduras y Venezuela han compartido intercambios de oficiales en años anteriores. Hay oficiales activos actualmente que se vinieron a tener cursos y capacitaciones aquí en Venezuela, y oficiales venezolanos que fueron a recibir capacitación y cursos de aprendizaje en Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó una nueva línea de investigación relacionada con presuntas contrataciones irregulares en el Hospital San Felipe. Los señalados son el doctor Carlos Murillo, exdirector de esa institución, la exadministradora Belia Varela y José Armando Salomón Montoya, ex jefe de compras. El informe señala que se encontraron inconsistencias de 3 procesos de contratación directa. Necesitamos un perjuicio que atenta contra el adecuado funcionamiento de la administración pública, lo que convierte en un indicio de responsabilidad penal. Es importante hacer alusión que es una responsabilidad del ex jefe de compras verificar este extremo, y él mismo señaló en la audiencia de descargo brindada que no había ningún medio de cómo corroborar estos extremos, por lo cual hasta el momento es una incógnita de cuál fue el servicio prestado. Bien, llegamos al final de la información. Hace poco un amigo me preguntaba, saludos a San Pedro Sula, mañana voy a ir el nombre de él. Hoy me dice, ¿habías visto alguna vez como el que hay en la corte en este momento? ¿Me entendió? Entonces le dije yo, me acuerdo que al abogado José Osvaldo Ramos Soto le empezó a visitar los juzgados del país y los nacionalistas no anduvieron con papadas. Lo destituyeron, eso fue político. Destituyeron al presidente de la Corte, José Osvaldo Ramos Soto. De ahí metieron presos a los miembros del Consejo de la Judicatura. Todos esos altos funcionarios de la Corte fueron al mambo. Todos fueron presos. Ramos Soto, presidente de la Corte, el rector universitario, después se convertiría en candidato del Partido Nacional, pero lo destituyeron. Se ha visto varias historias y faltan por venir también. Y los de la Judicatura, todos fueron presos, incluyendo al expresidente, un expresidente de la Corte ahí, fue preso. El señor Rivera Vilas. Bien, hoy hay un juez preso. Hoy pasamos una noticia que jueces en Roatán y en Colón están siendo denunciados. Pero hoy no hay ningún magistrado destituido, ningún magistrado preso. Hay un juez preso, un juez de alto nivel, alta investidura, juez que luchaba contra la corrupción. El hombre es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Así le respondo a mi amigo de San Pedro, que mañana en el foro digo el nombre. Me dijo, no, me dice, ahorita es de estar pecho a tierra. Hay que estar agachado mientras pasan esos balazos. Mientras esos tiros cruzan, yo me agacho, me dijo, porque no quiero que me rasgue nada y mejor me escondo. Así están las cosas en Honduras. Nos vamos en un momento
Marlon Mejía nos cuenta del deporte nacional e internacional. Terrible. Y ese tema de la Corte Suprema de Justicia va a seguir a lo largo de estos días, así que pendientes también de Once Noticias Primera Hora de lo que va a suceder con este tema sin fin de lo que sucede en este amado país Honduras. Y si usted está preocupado, también agáchese para que, como dice mi amigo, no lo agarre la balacera. Buenas noches, que estén bien.